A veces los mejores libros no son los más fáciles de leer y otras veces hay libros maravillosos que son fáciles de leer. Este libro que os presento es un libro que a veces no es fácil de leer, pero que me está haciendo muchísimo bien. Es un libro de nuestro queridísimo Packer, quien ya nos ha proporcionado libros maravillosos. Y la editorial, como no podía ser de otra manera, es Faro de Gracia. Los puritanos han sido y son uno de mis grandes lecturas. De hecho, por aquí tengo bastante de ellos, de todo tipo, de Owen, de muchos puritanos. Quizá para mí el último de los puritanos sea Carlos Spurgeon, quien obviamente no vivió en tiempos de los puritanos, pero cuando tú lo lees te das cuenta de que exuda puritanismo, exuda ese. Él decía que si lo pincharan en cualquier parte de su cuerpo, su sangre sería sangre bíblica, porque estaba saturado con la palabra de Dios. Y esto no es jactancia, esto es algo digno de leer. Lo que me resulta tan interesante de este libro es que no solo Packer presenta un. Voy a poner esto mejor aquí. No solo es que Packer haga un análisis con unos niveles de erudición importantes sobre el pensamiento puritano. La cantidad de citas que nos da Packer de ilustraciones son fantásticas, son muy muy buenas. Y casi que son de lo mejor del libro, porque Packer nos presenta algunas joyas que dices tú, voy a soltar tu libro, querido Packer, y voy a volver a ponerme a leer a estos amigos de aquí. Pero quiero leer algo muy interesante sobre el concepto que tenían los puritanos de lo más valioso que nos ha traído Cristo Jesús, aparte de la salvación, obviamente, ¿no? Que es la comunión con Dios. Y permitidme que os lea. Él dice así: en primer lugar, tenemos que admitir que por un lado los puritanos consideraban la comunión con Dios como algo muy grande, y por otro lado, los evangélicos de hoy la consideran como algo relativamente pequeño. Los puritanos estaban preocupados por la comunión con Dios de una manera en la que nosotros no lo estamos. La medida de nuestra indiferencia al respecto es proporcional con lo poco que tenemos que decir acerca del tema. Esto me parece una de las genialidades de Packer maravillosas. Este sentido del humor tan inglés, tan elegante, pero tan hiriente y tan incisivo. No hiriente, pero sí incisivo. La medida de nuestra indiferencia al respecto es proporcional con lo poco que tenemos que decir acerca del tema. Y luego él nos va a dar un ejemplo espectacular. Dice así: cuando los cristianos se reúnen, hablan entre ellos acerca de sus obras cristianas, de sus intereses cristianos, de sus conocidos cristianos, del estado de las iglesias y de los problemas de la teología, pero rara vez hablan de su experiencia diaria con Dios. ¿Qué os parece? La gente fiel, o sea, la gente fiel, buenos cristianos que tú dices, son gente que están comprometidos con Dios. Cuando se reúnen, muchas veces los temas de conversación espirituales pueden ser teología o pueden ser cuestiones de iglesias, cuestiones de el mundillo de las iglesias. Sigue diciendo así: los libros y revistas cristianos de la actualidad contienen mucho acerca de doctrina cristiana, estándares cristianos, problemas de conducta cristiana y técnicas de servicio cristiano, pero contienen poco acerca de las realidades internas de la comunión con Dios. Nuestros sermones contienen bastante sana doctrina, pero se enfocan muy poco en la relación entre el alma y el Salvador. ¿Qué os parece esto? De hecho, una buena iglesia enseñará sana doctrina, doctrina bíblica. Aquí no está hablando de gente que enseña tonterías en el púlpito, uno que se levanta, que soñó que no sé qué, otro que te cuenta una anécdota personal y luego te cuenta un chistecito y luego te da un pensamiento así motivador muy, muy vago. No, no, no.
Está hablando de gente fiel que hablan de muchas cosas y cosas buenas, pero no hablan de esa experiencia de comunión con Dios, de esas vivencias con Dios. Esto me parece súper, súper interesante. Y me parece súper interesante porque a continuación cuenta una experiencia que tuvo John Bunyan, a quien conocéis de Gracia Abundante, El Progreso del Peregrino y otros libros. Que por cierto, en español, aparte de Progreso del Peregrino y Gracia Abundante, no ha llegado mucho. Menos mal que hay editoriales como Faro de Gracia y Editorial Peregrino, siempre en mi corazón, que, que nos traen buena literatura. No son las únicas, ¿eh? Andamio, también te quiero. Pero John Bunyan cuenta esto. Una experiencia que él tuvo escuchando a 3 o 4 mujeres pobres sentadas al sol junto a una puerta, a quienes Bunyan conoció en Bedford. Y dice así: su conversación era acerca de un nuevo nacimiento, de una obra de Dios en sus corazones. También discutían acerca de las maneras en las que estaban convencidas del miserable estado que tenían por naturaleza. Ellas hablaban de cómo Dios había visitado sus almas con amor a través del Señor Jesús, y comentaban cuáles eran las palabras y promesas con las que habían sido refrescadas, consoladas y apoyadas en contra de las tentaciones del diablo. Además, analizaban las sugerencias y tentaciones de Satanás en particular, y se decían la una a la otra cuáles eran las tentaciones que más las afectaban, y cuáles eran los medios que las sostuvieron para resistir esos ataques. Y yo sentía como si ellas hablaran, porque la alegría las estaba forzando a hablar. Me resulta muy difícil leer esto sin emocionarme, porque esto es vida cristiana, la experiencia de tu alma con Dios, la experiencia y los tratos de Dios con tu ser. Os voy a decir una cosa, de todas las personas con las que hablo, son muy pocos los cristianos con los que hablo de estas experiencias. Quizá, bueno, principalmente mi esposa, por supuesto, y quizá unos muy pocos amigos. Pero hay una persona cuya amistad valoro mucho. Y ella sabe que la quiero un montón. Y es una hermanita mayor que se llama Ángeles, que era de mi antigua iglesia en Sevilla, que ahora está en Ibiza, con la que nos mandamos largos mensajes de audio por WhatsApp. Y ella habla, como dice aquí Bunyan, como si ella hablara porque la alegría la estaba forzando a hablar. El gozo del Señor, las promesas del Señor, la esperanza que tiene por delante, cómo lucha contra la tristeza y al final siempre encuentra motivos para reír y para alegrarse en el Señor. Esa es la clase de experiencia con Dios que todos necesitamos. Pero dejadme que os lea algo más, porque aquí nuestro querido Packer tiene más que decir, y muy oportuno. Dice así: observamos que la piedad experimental de los puritanos era natural e inconsciente, porque estaba muy centrada en Dios. Pero nuestra piedad, tal como es, a menudo es artificial y jactanciosa, porque en gran medida está principalmente centrada en nosotros mismos. Básicamente nuestro interés se centra en la experiencia religiosa como tal. Fijaos, la experiencia religiosa como tal. Somos buscadores de experiencias, pero no es lo mismo ser un buscador de experiencias que ser un buscador de Dios. Hay una gran diferencia. La experiencia espiritual es algo propio de cualquier experiencia religiosa. La puede tener un derviche, la puede tener un monje budista o la puede tener un ateo bebiendo ayahuasca. La experiencia es la experiencia, no es religiosa, es experiencia. Yo puedo tener en común una bonita experiencia viendo un partido de fútbol, que por cierto a mí el fútbol no me gusta, pero
y emocionándome con cómo España gana una final. Eso es una experiencia que me une mucho, pero solo es una experiencia, no es nada más. Pero, queridos amigos, lo que nos une no es el amor a la experiencia, lo que nos une es el amor a la verdad. Es más importante lo que pensamos que lo que sentimos. Y nuestra cultura está más obsesionada con cómo nos sentimos y cómo ciertas cosas nos hacen sentir que la verdad. La experiencia está por encima de la verdad y eso es un problema muy gordo de nuestra cultura. Pero dejadme que os lea más cositas. Nuestro interés se centra en la experiencia religiosa como tal y en una búsqueda de Dios centrada en el hombre, mientras que los puritanos estaban interesados en Dios como tal, de quien los hombres obtienen la experiencia religiosa y en la forma en la que Él se relaciona con aquellos a quienes atrae. La diferencia de intereses se ve claramente cuando comparamos las autobiografías espirituales de los puritanos. Atentos a lo que va a decir Packer, porque va a comparar un género literario esencialmente cristiano y evangélico. Nuestros queridos amigos católicos tienen biografías cristianas, las vidas de santos, y los evangélicos también tenemos vidas de santos, solo que no le llamamos vidas de santos, le llamamos biografías cristianas. Atentos a la comparación que hace Packer entre las biografías de los puritanos y las biografías que hoy en día leemos. Las autobiografías espirituales de los puritanos, tales como Gracia Abundante de John Bunyan, la autobiografía de Baxter o las memorias de Fraser o Bree, con obras similares de nuestros días. Dice, en las autobiografías espirituales modernas, el héroe y actor principal suele ser el propio escritor. Él es el centro de interés y Dios entra solo como parte de su historia. En realidad su tema es yo y después Dios. Pero en las autobiografías puritanas, Dios se encuentra en el centro a lo largo de todo el relato. Dios y no el escritor es el foco de interés. ¿Qué pensáis de esto? No es cierto, queridos amigos, no es cierto que al final lo que llena el alma, lo que nos sacia, lo que nos satisface es Dios. ¿Quién es el agua de vida? Jesús. ¿Quién es el pan de vida? Jesús. ¿Qué sale del trono y del cordero en Apocalipsis? Un río de vida. Y a los lados de ese río, hojas cuyos frutos son sanidad para las naciones. ¿Quién tiene palabras de vida eterna? Alguno pensará, pero Julio, ¿no estás hablando de experiencias? No, estoy hablando de la experiencia de Dios. Y es Dios el que está en el centro y no la experiencia la que está en el centro. Si os interesa, me gustaría seguir contándoos más cosas, porque el libro de Packer no solo habla de los puritanos, sino que también me parece realmente preciso a la hora de analizar nuestra cultura a la luz del pensamiento de estos hombres y mujeres de Dios que son los puritanos. Si te interesa, déjamelo en los comentarios.